Muy buenas tardes con todos. Reciban el cordial saludo del doctor Alfredo, decano de nuestra orden profesional y de su junta directiva. Hoy tenemos nuestro webinar organizado por Colegio de Abogados, pero antes de empezar, tenemos indicaciones importantes para ustedes. Adelante, Erika. Gracias, doctor Uriel. Muy buenas tardes con todos. Nuestros participantes les damos la cordial bienvenida y como siempre agradecemos su preferencia. Me voy a robar unos minutitos solo para explicarles el procedimiento para la emisión de sus certificados. Antes de, de enlazarnos y de proceder con el link de asistencia, lo primero que tienen que realizar es su inscripción en el curso que desean o que gustan acceder. Este link lo van a encontrar en el Facebook, en el flyer publicitario, en el costadito derecho, ahí está especificado el link. Después que se inscriban, ingresan al Facebook y dentro de la sala Facebook se les va a anclar un link de asistencia, el cual les servirá para confirmar su participación del día de hoy. Y después, posteriormente, se les estará emitiendo su certificado. Lamentablemente, las personas que se incorporan posteriormente no van a poder no van a poder registrar su participación por cuanto no han cumplido con el primer requisito, que es la matrícula, ¿sí? Entonces ahora nuevamente nos conectamos con el doctor Uriel. Gracias, doctor Uriel. Bien, hoy día tenemos un tema muy interesante en el campo laboral. El tema que nos convoca es precedentes administrativos de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral y estará a cargo de nuestra invitada, la doctora Jessica Alexandra Pizarro Delgado, quien es vocal alterna del Tribunal de Fiscalización Laboral de SUNAFIL, docente de posgrado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, es servidora de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa. Doctora Jessica, bienvenida a este espacio organizado por el colegio. Le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Me siento como en otras ocasiones muy satisfecha con la invitación, muy agradecida con el colegio. Y lo que vamos a compartir ahora en esta tarde es precisamente, como el título lo dice, precedentes administrativos vinculantes. Nosotros vemos que ya el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene casi un año en funcionamiento y durante este tiempo he emitido importantes pronunciamientos. Pero ahora nos vamos a enfocar en los precedentes que son obligatorios, no sin restarle importancia a los otros pronunciamientos que ya se han venido dando. Es más, recuerdo que en una ocasión el año pasado ya hemos conversado, cuando aún no había precedentes, pero hemos conversado sobre algunas resoluciones muy importantes que ya se venían emitiendo. Pues habida cuenta que a la fecha ya contamos con 3 precedentes, es que vamos a hablar de ellos. Entonces, previamente nos vamos a introducir en el tema. Al respecto, ya tengo la pantalla completa. A ver, ya está, ya tenemos la pantalla completa. Entonces, cuando nosotros hablamos del Tribunal de Fiscalización Laboral, cuando hablamos de SUNAFIL, en realidad estamos hablando de la inspección de trabajo, que cada vez, creo, cobra más importancia por el despliegue de las acciones que hace, por la cobertura que tiene a nivel nacional, por las mayores acciones que realizan tanto en fiscalización como en prevención, siendo pues la inspección de trabajo una primera opción que está a la mano de los trabajadores o ex trabajadores o de las organizaciones sindicales para realizar sus denuncias por incumplimientos que ocurren en los centros de trabajo, o también por las inspecciones que se realizan de oficio. Entonces, la inspección de trabajo está a cargo de la SUNAFIL, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es el órgano rector de la inspección de trabajo. Es un ente técnico que depende del Ministerio de Trabajo,
pero es un ente independiente. Es un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo, pero mantiene su independencia. Claro que el Ministerio de Trabajo también tiene una dirección de inspección de trabajo desde donde se dictan algunas pautas, pero la SUNAFIL es el órgano rector en el sistema de inspección de trabajo. Y decimos que es un sistema porque la ley lo define así, su ley de creación, la ley de la inspección, que es la ley 28.806, y al ser un sistema está conformado pues no solamente por la normativa, por la ley de inspección, el reglamento, la ley de inspección, por las directivas o lineamientos o protocolos que se vienen emitiendo desde la SUNAFIL para el actuar de estas inspecciones. Tenemos protocolos referidos a las actuaciones inspectivas o de repente a un determinado régimen laboral especial, protocolos, por ejemplo, para hacer fiscalizaciones al régimen de trabajadores del hogar, al régimen agrario, o de repente por alguna materia específica, protocolos para la fiscalización de la formalización laboral, o protocolo para la fiscalización en seguridad y salud en el trabajo. También pueden ser por sectores, ¿no? No es igual la fiscalización de seguridad y salud en una empresa de riesgo que en una empresa que no sea de riesgo. Entonces, este conjunto de lineamientos, de protocolos, de directivas que se van emitiendo también forman parte de este sistema, así como estos precedentes que vamos a ver el día de hoy. Y los funcionarios que están a cargo de estas actividades forman parte de este sistema. Estamos hablando desde los inspectores de trabajos, en sus tres categorías, inspectores auxiliares, inspectores y también supervisores, como los funcionarios que están a cargo del procedimiento sancionador o los que están a cargo de la orientación. Entonces, en este sentido, este sistema tiene por funciones vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Esto significa que se va a hacer a través de los procedimientos de fiscalización, que es lo que más comúnmente conocemos y donde obviamente la inspección tiene mayor despliegue, pero también se hace a través de acciones de orientación, a través de las charlas, los videos. Hay un canal de YouTube que tiene SUNAFIL, constantemente se están dando capacitaciones y nosotros estamos siguiendo la página oficial de SUNAFIL, pues podemos tener acceso a un innumerable número de capacitaciones, como así también hay publicaciones relativas al cumplimiento de la normativa, y de esta manera se facilita mucho para los empleadores como para los trabajadores conocer la normativa sociolaboral y la normativa de seguridad y salud y conocer su aplicación. Creo que puede suceder en algunos casos, de repente no es lo más certero, pero puede ser que los incumplimientos se deban a desconocimiento. Podría ser posible. Entonces los empleadores tienen al alcance toda esta gama del despliegue que se hace de difusión de la normativa laboral. Incluso los empleadores que son microempresarios, emprendedores, que la dimensión de su negocio pues es pequeña, tienen estos canales, estas herramientas para poder capacitarse y poder cumplir con la normativa, tanto sociolaboral como de seguridad y salud en el trabajo. También una función de la inspección de trabajo es exigir las responsabilidades administrativas. Si en el decurso de sus acciones de fiscalización se detecta incumplimientos, pues lo primero que se va a hacer es, a través de un requerimiento, pedir la subsanación o pedir el cumplimiento. Siempre y cuando sean infracciones o materias subsanables. Si son insubsanables, pues no podrá haber un cumplimiento voluntario por parte del empleador. Pero si es que esto no ocurre, se van a aplicar, disculpe.
Si es que no hay un cumplimiento voluntario, pues se van a aplicar las sanciones que correspondan. Otra función de la inspección de trabajo es orientar y asesorar técnicamente, como se los vengo diciendo. No solamente tiene una función fiscalizadora, sino también orientadora. Buscar el cumplimiento de la normativa, que ese es el, digamos, el objetivo principal y la razón de ser de la inspección de trabajo. Aplicar sanciones cuando correspondan y conciliar que, si bien es cierto, esta facultad se ha agregado en el año 2020 a través del decreto legislativo en 1499, pero se suspendió su vigencia hasta que se emita la norma reglamentaria. Y hasta la fecha no lo tenemos. Entonces aún no hablamos de esa función conciliadora que en un futuro podrá tener también la inspección de trabajo. Claro que con ciertas características, en ciertos casos, ustedes saben que no todo es conciliable en materia laboral, pero sí habría hipotéticamente, cuando esté vigente, una etapa de conciliación que se puede dar para ciertas materias de manera previa al inicio de la fiscalización laboral, ¿no? Entonces, eso lo veremos en la reglamentación y seguramente también en alguna charla, en algún diplomado estaremos hablando profundamente de esta facultad. Entonces, estas son las funciones de la inspección de trabajo, y cuando los inspectores de trabajo hacen actuaciones inspectivas, pues vamos a ver su despliegue a través del procedimiento inspectivo, que de alguna manera breve lo podemos resumir en este gráfico. Tenemos una primera etapa que ustedes la pueden ver en la parte derecha, las actividades de fiscalización, y una segunda etapa que se daría en el procedimiento sancionador. No siempre hay un procedimiento sancionador. Creo que identificamos mucho a SUNAFIL con la multa, pero la sanción de multa solamente se impone a través de un procedimiento sancionador. Muchas veces hay el procedimiento primero, que son las actuaciones inspectivas, que es esa actividad de fiscalización a cargo de los inspectores de trabajo que hacen las visitas a los centros de trabajo. Hoy por hoy, pues, que todavía nos encontramos en una emergencia sanitaria, que si bien vemos que ya se ha superado en gran medida, pero aún nos encontramos en una emergencia sanitaria. Entonces hay disposiciones dentro de SUNAFIL para que los inspectores actúen preferentemente a través de medios virtuales. Y digo preferentemente porque puede darse el caso que los inspectores de trabajo hagan sus actuaciones de manera presencial y después continúen de manera virtual, o puede ser que inicien de manera virtual y luego lo hagan presencial, o puede ser que todo el procedimiento sea virtual. Entonces, esto dependerá de esa facultad discrecional que tiene el inspector de trabajo y de acuerdo a los hechos o de acuerdo a circunstancias especiales que identifique el inspector, pero por ahora, mayormente, estas actuaciones se están haciendo en forma virtual. No quiero decir que solo se hacen en forma virtual. Entonces, la visita del inspector de trabajo, como la teníamos pues claramente conocida antes de la pandemia, no siempre se puede dar. A veces el requerimiento de información llega a través del medio virtual, que es la casilla electrónica. Para eso ya desde el 2020 está vigente el uso de la casilla electrónica en diferentes etapas, porque el procedimiento pues tiene todas estas etapas que estamos viendo. Entonces la casilla electrónica es de uso obligatorio tanto para los trabajadores como para los empleadores. El trabajador que denuncia, que es parte de esta actividad de fiscalización porque ha puesto en conocimiento de la autoridad que hay incumplimientos, pues también va a ser notificado con algunos actuados. Si bien es cierto, el trabajador no es parte del procedimiento sancionador, sí se le debe de poner en conocimiento algunos actuados que se van desarrollando.
Y también el empleador, pues obviamente es el más interesado en que se le notifique y en tener conocimiento de todas las actuaciones que viene desarrollando el inspector de trabajo. A través de la casilla, entonces, puede llegar un requerimiento de información, se le puede pedir al empleador alguna documentación, se le puede pedir que haga el desarrollo de algún cuestionario, o se puede hacer también una citación para una comparecencia que sea pues de manera presencial, o de repente una comparecencia que se desarrolle en forma virtual. En esta etapa, entonces el inspector va a verificar si es que hay cumplimiento de la normativa que esté señalada en la orden de inspección. Esto puede ser en relación a las normas sociolaborales o en relación a las normas de seguridad y salud en el trabajo. El inspector va a desarrollar ciertas actuaciones y está facultado para dictar medidas. Puede haber medida de advertencia, medida de requerimiento de información, requerimiento de documentación, de adopción de algunas modificaciones, si es que en seguridad y salud se estuvieran advirtiendo a algunos riesgos inminentes que pongan en peligro la seguridad y salud de los trabajadores. Puede haber un requerimiento para paralización de los trabajos en una planta, de una obra, o de repente de alguna sección, o que alguna maquinaria o alguna parte de la planta pues sea modificada en algún sentido. Puede haber un requerimiento así también. Como puede haber un requerimiento de cumplimiento de cierta normativa, porque se estaría advirtiendo que no hay ese cumplimiento. Entonces, los empleadores van a recibir estas notificaciones con un plazo para poder cumplir con la normativa. Si es que dentro del procedimiento de esta actividad de fiscalización no se detectan incumplimientos o los incumplimientos son subsanados ante el requerimiento del inspector, pues emitirá un informe y concluyen las actuaciones inspectivas. De lo contrario, se va a emitir un acta con una propuesta de infracción. Y esta acta pues tiene que contener un relato mínimo de los hechos que han ocurrido, de las verificaciones que ha hecho el inspector, de todas las actuaciones que han sucedido en el transcurso de esta etapa de fiscalización, si ha habido entrevistas, si ha habido visitas al centro de trabajo, a través de qué medios el inspector ha hecho las verificaciones, qué incumplimientos ha detectado, qué normativa exactamente se está incumpliendo, así como también quiénes son los trabajadores afectados y cuál sería la multa que probablemente le correspondería al empleador. Digo probablemente porque el acta de infracción contiene una propuesta de sanción, aún no contiene la sanción. Y esta acta de infracción va a dar inicio a la siguiente etapa, que es el procedimiento sancionador. Por eso les decía, no siempre hay procedimiento sancionador. Puede ser que haya a partir de las actas, pero cuando estamos hablando de las actuaciones inspectivas que culminan en informe, pues en esos casos no va a haber procedimiento sancionador. En el caso que sí se dé el procedimiento sancionador, tenemos etapas. Primero está la fase instructora, donde se le va a notificar el acta y la imputación de cargos al empleador y podrá hacer sus descargos. Luego viene la fase sancionadora, donde se le va a notificar el informe del órgano instructor y también se va a recibir sus descargos que van a ser evaluados, y luego de ello pues se va a emitir una resolución, ¿no? Entonces esta resolución, que es la de primera instancia, podría, no siempre, pero podría establecer que no hay infracciones o que ha ocurrido algunos de los eximentes o algunos de los atenuantes y no hay infracción. O podría determinar que efectivamente se ha detectado la comisión de ciertas infracciones, puede ser una, puede ser varias, por parte del empleador, y entonces se emitiría una resolución de multa. Esta es la resolución que sí impone una multa. Pero como esta resolución administrativa es de primera instancia, pues está sujeta
a una revisión por el superior a través de un recurso de apelación. Incluso podría haber un recurso de reconsideración, que ya sería resuelto por el mismo órgano que emite la resolución de sanción. Cuando hay un recurso de apelación, pues debe cumplir con los requisitos de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y este recurso es elevado al superior que va a resolver el recurso de apelación. Y luego de esta resolución que impone sanciones, existe un procedimiento, un recurso que es excepcional, que es el recurso de revisión, que será revisado por el Tribunal de Fiscalización Laboral. Este recurso es excepcional porque solamente se interpone contra infracciones muy graves. Dentro de todas las infracciones que existen, pues están calificadas o categorizadas en tres formas, ¿no? Infracciones leves, infracciones graves y las infracciones muy graves. Solamente las infracciones muy graves son las que pueden sobre ellas recaer un recurso de revisión. Este recurso debe basarse en una interpretación indebida de cierta norma, o en todo caso en una aplicación indebida de la norma. Cumpliendo los requisitos, presentado dentro del plazo, se eleva al Tribunal de Fiscalización Laboral, que va a resolver el recurso de revisión. Este tribunal es un órgano que tiene independencia técnica, es un órgano colegiado que va a resolver en forma excepcional los recursos de revisión, tiene competencias sobre todo el territorio nacional, y las resoluciones que emitan constituyen las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa, sobre lo cual siempre queda la posibilidad de una revisión judicial a través del procedimiento contencioso administrativo, ¿no? Ya en la vía que corresponda, entre el juzgado que corresponda, donde se busca la revisión de las resoluciones administrativas. Bueno, el tribunal también tiene la facultad de expedir resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. Esta legislación es sobre normas sociolaborales, sobre normas de seguridad y salud, sobre la normativa propia de SUNAFIL, la ley de SUNAFIL, sobre el reglamento, pero son precedentes que interpretan y son de obligatorio cumplimiento para todas las instancias que forman parte del sistema de la inspección laboral. Entonces allí tenemos a las intendencias regionales, a la Intendencia de Lima Metropolitana, a los gobiernos regionales, en tanto aún tengan esa competencia de fiscalizar en materia laboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces allí va a haber pues una revisión de amplia normativa y que va a ser de obligatorio cumplimiento. Estas resoluciones que vienen a ser estos precedentes se emiten a través de resoluciones de sala plena y están colgados en la página de SUNAFIL, como también han sido publicados en el peruano. Entonces ustedes pueden hacer la consulta. Lo que vamos a ver ahora son tres precedentes, dos emitidos en el 2021, uno emitido en el 2022. El del 2022 resuelve un caso concreto, en cambio los anteriores se están fundamentando en diversos criterios que se tiene sobre ciertos casos y donde el tribunal está dando la interpretación correcta. Entonces lo que vamos a pasar a ver ahora es ya estos precedentes. Hasta ahora hemos visto el marco legal, el marco general, hasta llegar a estos precedentes. Bueno, empecemos por el precedente 1 del 2021 que revisa tres aspectos sobre los cuales pues está dando esta interpretación, esta pauta. En primer lugar, se pronuncian sobre la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva.
bueno, seguramente los que ya hemos tenido contacto con las actuaciones de los inspectores de trabajo o los procedimientos sancionadores, ya sea porque nos las ha tocado en la asesoría, porque lo hemos estudiado, o porque somos parte de los organismos responsables de recursos humanos que tienen que ver pues el cumplimiento de la normativa sociolaboral. Entonces estamos ya de pronto familiarizados con las diversas infracciones que hay en este sistema. Tenemos infracciones a la norma sociolaboral, pero que es bastante amplio. Tenemos sobre derechos fundamentales, sobre normas de carácter formal, ya normas más trascendentales, tenemos incluso normas constitucionales, o sea, ya, digamos, cumplimientos que vienen desde un marco constitucional desarrollados con una normativa existente, infracciones relacionadas a la tercerización, a la intermediación laboral, a las modalidades formativas, a beneficios sociales, a remuneraciones, pues a muchos aspectos. Tenemos también infracciones relacionadas a seguridad y salud en el trabajo, y otro rubro es las infracciones relacionadas a la labor inspectiva. Entonces, en la parte anterior hemos visto cómo es el despliegue de los inspectores de trabajo. Los inspectores tienen facultades que las ejercen, tienen la facultad de ingresar libremente a los centros de trabajo, hacer el recorrido por el centro de trabajo, entrevistarse con el empleador, entrevistarse con los trabajadores, entrevistarse con terceras personas si resulta necesario, pedir información, pedir documentación al empleador, puede pedir también documentación o información a otros entes que tengan algo relacionado con la materia que está investigando. Los inspectores pues pueden tomar fotos, grabaciones, videos, muestras, pedir análisis, pedir el auxilio de peritos, si es que es necesario. Entonces, para que la inspección de trabajo cumpla su objetivo y los inspectores tengan todo este despliegue de facultades, pues el empleador tiene un deber muy, muy importante, y es el deber de colaboración con los inspectores de trabajo. Este deber de colaboración implica permitir el ingreso del inspector, darle las facilidades para que haga sus funciones, permitirle que se entreviste con trabajadores, con dirigentes de la organización sindical o de una federación, si es que fuera necesario, el empleador hacer las declaraciones que el inspector le requiera, presentarle toda la información que sea necesaria, la documentación cuando le es requerida, hacer las modificaciones que el inspector solicite. Entonces, este deber de colaboración, como vemos, se manifiesta en múltiples acciones que deben realizar los empleadores. No solamente a través de sus propios representantes, o sea, no solamente quien tenga, por tener la calidad de gerente general o por tener un poder, sino también las personas que tienen algún cargo en el centro de trabajo y que son requeridos por el inspector, o de repente las personas que son dependientes del empleador, porque tienen un vínculo laboral, o de repente es otro tipo de dependencia, pero que están en esa obligación de colaborar con el inspector. ¿Y qué es lo que ocurre cuando los empleadores pues no cumplen con este deber de prevención? Como ustedes ya saben, en estos aspectos es donde se dan esas infracciones a la labor inspectiva. Pero en un procedimiento inspectivo pueden darse también infracciones a la normativa sociolaboral o a otro tipo de normativa. Y muchas veces lo que los empleadores alegan en sus recursos es que la infracción a la labor inspectiva depende
de la infracción sociolaboral. Y si se cumple la sociolaboral, ya no hay infracción a la labor inspectiva. Por ejemplo, una infracción es no asistir a las comparecencias cuando el inspector de trabajo ha citado al empleador. Pero en una siguiente oportunidad, pues el empleador puede asistir y presentar toda la documentación, toda la información, acreditar el cumplimiento de la normativa sociolaboral. Entonces, no hay precisamente infracciones sociolaborales, pero sí hay una infracción por inasistencia a una diligencia inspectiva. Y el empleador, dentro de sus argumentos, más o menos lo que dice es, pero si he cumplido con toda la normativa, ya no debería haber la sanción a no asistir a la diligencia, porque en realidad no asistió, pero sí cumplió con la normativa, ¿no? Entonces, esto no es así. Y ya se resuelve así en segunda instancia y en las resoluciones del tribunal, pero con este precedente ya queda definitivamente claro, o más claro ya no puede quedar. Pero las infracciones a la labor inspectiva no son una suerte de una infracción accesoria o dependiente de otras infracciones que pueda haber en el procedimiento, sino son infracciones independientes y que se van a verificar en forma independiente y, de ser el caso, se van a sancionar en forma independiente. En este mismo precedente, el 1 del 2021, tenemos también un análisis y un pronunciamiento respecto a la demora en la respuesta a un requerimiento de información. ¿Qué es lo que ocurre? Como nosotros ya lo estamos viendo, el inspector de trabajo tiene facultades, va a hacer sus actuaciones inspectivas y dentro de estas facultades, pues, puede hacer requerimientos de información o requerimientos de documentación al empleador. Esto significa que le va a pedir que le proporcione ciertos documentos o cierta información. A veces esta información es a través de una declaración que el inspector la hace a través de una constancia de sus actuaciones, donde toman nota de todo lo que estaría declarando el empleador o su representante o la persona facultada. Como también puede ser cuando se le hace unas preguntas a través de un medio virtual o se le pide algunas aclaraciones y el empleador, a través del medio virtual, también puede hacer esas aclaraciones, esa información que le está requiriendo el inspector de trabajo. Y es lo que mayormente hemos visto a partir del 15 de marzo del 2020 en adelante, ¿no? Los requerimientos de información, pero a través de medios virtuales. Entonces, acá se hace una diferencia en este precedente respecto a lo que se considera una demora en el requerimiento o lo que es la negativa a presentar la documentación o hacer actos que estén impidiendo que se desarrolle las actuaciones del inspector o le estén perturbando o retrasando. Entonces, como las infracciones pueden ser graves o muy graves, y eso también va a determinar el monto de la infracción, porque las muy graves, pues, obviamente se sancionan con una multa mayor que las graves. Entonces, acá lo que nos dice el tribunal es que hay que observar la conducta que tiene el empleador. Si su conducta ha sido retrasar la labor del inspector o ha sido impedir. Si ha retrasado la información o la documentación, la entrega de esta información o documentación al inspector, pero finalmente ese retraso no ha impedido que la inspección se realice y ha podido lograrse los objetivos y cumplirse con las investigaciones para las cuales ha sido comisionado el inspector
de trabajo, entonces esta demora a este requerimiento debe ser sancionado como si fuera una infracción grave. A diferencia si esa demora o esa falta de entrega de la información o la documentación efectivamente ha impedido que se realice las actuaciones que el inspector debía hacer. En ese caso, la infracción será muy grave. Pero además de esto, el tribunal nos dice que es muy importante la motivación que se haga en el acta de infracción, donde se debe explicar cómo es que han sucedido los hechos para poder determinar si es que el administrado, o sea, el empleador, ha cometido una infracción grave o una muy grave cuando ha faltado a ese deber de colaboración que tiene frente al inspector de trabajo, porque no es igual si es que le entregan la documentación al inspector, el inspector finalmente puede revisar, puede verificar, de repente no hay incumplimientos a la normativa, de repente sí hay. Recordemos que estas son sanciones independientes a las sanciones referidas a infracciones a la labor inspectiva, ¿no? Y es muy diferente no entregar la documentación. Entonces, esto tiene que ser valorado desde la etapa inspectiva y debidamente motivado en el acta de infracción. Y tenemos en este precedente el último, las jornadas acumulativas y el bloque de legalidad que se debe de verificar por los acuerdos que haya en la pandemia del COVID-19. Creo que este precedente sí tuvo una vigencia por el año 2020. Para la fecha de pronto podría ser que ya no, pese a que estamos aún en estado de emergencia, pero poco a poco hemos visto que las restricciones se han ido levantando, ¿no? Entonces había un momento donde teníamos una inmovilidad total, ¿no? Debíamos de todos quedarnos en nuestras casas y solamente ciertas actividades se podían desarrollar y los trabajadores de esa actividad estaban permitidos de laborar, pero para ello había que obtener un pase, e incluso para transitar desde su vivienda hasta el centro de trabajo se tenía que indicar expresamente de qué distrito a qué distrito, o si es que era a otra localidad, o se quiero decir a otra región, otra provincia, sí tenía que estar establecido en el pase laboral y esto era verificado por la policía y habían sanciones, ¿no? Para la persona que se traslade sin tener un pase laboral o los que tengan un pase laboral con motivos pues falsos, con información falsa, ha habido sanciones. Y esto pues en su momento sí supuso que sobre todo para la actividad minera cambie la jornada atípica. Entonces, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya a través de un caso de inconstitucionalidad que hubo por la jornada minera que se establecía y que reclamó ahí una federación. Entonces el tribunal estableció que las jornadas acumulativas de preferencia no deben existir, ¿no? El trabajador tiene derecho a una jornada diaria que sea lo que le permita laborar sin afectar su salud, en condiciones adecuadas, que le permitan un descanso, no solamente el descanso diario, sino también el descanso semanal, el descanso vacacional. Pero en todo caso también hay que considerar que hay centros mineros alejados de las poblaciones donde los trabajadores no radican, muchos no son de la zona, son de otras ciudades del Perú. Entonces se trasladan al centro minero y están haciendo la labor bajo una jornada típica, que es permitida bajo la óptica del Tribunal Constitucional y desarrollada en ese proceso de inconstitucionalidad. Es permitida bajo ciertas condiciones que no afecten la salud de los trabajadores, que permitan su descanso, su recuperación
para el trabajo y que estén enmarcadas dentro de un máximo de 21 días, o sea, la jornada laborable más los días de descanso dentro de 21 días. Pero cuando hemos estado con las disposiciones muy rígidas que se han dado, porque no podía haber desplazamiento, no había pues esa inmovilidad social obligatoria, es que en los centros mineros se estableció jornadas mayores a la permitida de 21 días y se sancionaba por haber incumplido con esa jornada. Entonces lo que dice el tribunal acá es, bueno, vamos a ordenar esto. Y dice, sí, está bien, el Tribunal Constitucional lo ha establecido en un procedimiento, hay una sentencia de inconstitucionalidad, hay una aclaración a esa sentencia, y efectivamente ese test de protección a la jornada máxima del trabajo en el régimen minero se tiene que seguir cumpliendo. Pero han habido situaciones inesperadas de las normas dadas de inmovilidad, producto de una pandemia, y disposiciones gubernamentales. No era tampoco que voluntad del empleador o voluntad del trabajador, sino eran disposiciones gubernamentales que ya generaban otro escenario y había que verlo esto también bajo una óptica de la razonabilidad. Entonces lo que se dice acá es que podrían aún establecerse acuerdos de excepción a esa jornada que se deben analizar de acuerdo a la casuística. O sea, no, esto no es un análisis general para todos los casos, sino que se tiene que ver en cada caso concreto, pero tomando en cuenta ciertos supuestos. Esas modificaciones a la jornada tienen que ser por acuerdo donde haya participado el sindicato mayoritario, donde haya representación de los trabajadores. El acuerdo sea temporal. Entonces, de repente, hoy en día ya no tiene sentido ese acuerdo porque ya no hay movilidad, ya las personas se pueden trasladar de una provincia a otra, no se necesita un pase laboral para poder transitar. Entonces ese acuerdo tiene que ser temporal. Y también en cada caso concreto se tienen que observar la naturaleza y las características del centro de trabajo para verificar si aplica o no. Entonces ahí hay que tener en cuenta si es que el centro minero tiene campamento o si está cerca de una ciudad, dónde radica el empleador, en qué condición, dónde radican los trabajadores, en qué condiciones están laborando, si hay afectación a su salud de los trabajadores, la alimentación que se les está otorgando, el alojamiento que se les otorga. Entonces hay que considerar varios factores. Y eso se ve de acuerdo al caso concreto. No significa que en todos los casos pueda haber estos acuerdos, no, sino que se tiene que hacer un análisis no solamente de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, sino también de estos aspectos que nos está diciendo el tribunal antes de aplicar una sanción porque no se cumpla con la jornada atípica del régimen minero que ya está establecida legalmente. En el precedente número 2 del 2021 vemos otros aspectos. También se ven varios temas. El primero de ellos es el exceso de punición del numeral 25.7 del Decreto Supremo 019-2006-TR. Este decreto aprueba el reglamento a la Ley General de Inspección y donde están pues de forma detallada todas las infracciones. Y el 25.7 está sancionando el trabajo infantil. Pero con el trabajo infantil hay que verificar el desarrollo que se ha dado. Nosotros tenemos en nuestra legislación desde la constitucional, el Código del Niño y Adolescente, pero también tenemos una legislación supranacional. Entonces tenemos los convenios que se ha dado de protección a los menores, de eliminación del trabajo infantil, de los que el Perú pues obviamente ha sido parte en su ratificación. Entonces el trabajo infantil está proscrito en nuestra legislación y lo que se busca es su eliminación. Claro, que puede ser autorizado, puede darse trabajo infantil, pero bajo ciertos supuestos y
tiene que contarse con la autorización de la autoridad administrativa de trabajo. Para eso el padre o madre o apoderado del menor que va a trabajar va a solicitar la autorización, se tiene que presentar el certificado médico que el menor está en buenas condiciones de salud, que va a seguir estudiando, que esto no le va, el trabajar no le va a impedir continuar con sus estudios, se va a cumplir con la jornada que corresponde de acuerdo a la edad del menor y que sea para actividades permitidas. Entonces, contando con esa autorización, el menor puede trabajar. Pero si no se cuenta con esa autorización, no puede trabajar. Pero además de eso, el trabajo infantil es sancionado no de la manera como se sancionan todas las infracciones, considerando el criterio que si la empresa es microempresa, pequeña empresa, o no es ni micro ni pequeña, o considerando el número de trabajadores, o considerando si la infracción es leve, grave, muy grave, que son los 3 criterios que se usan. Pero para el trabajo infantil, así como para otros ciertos casos, pues hay una graduación especial. O sea, en realidad hay una mayor punición para sancionar el trabajo infantil. Pero lo que acá distingue el tribunal es no todos los casos de trabajo infantil pueden ser sancionados de la manera más drástica, o sea, incrementando la sanción a 50, 100, a 200 UITs. No. Esto va a ser en las peores formas de trabajo infantil. Eso significa cuando además de trabajo infantil hay trata de personas, de los menores, o los menores han sido captados para actividades delictivas, para laborar en conflictos armados, o se trate de actividades que son nocivas para los menores, que están prohibidas. Entonces, bajo ciertas condiciones, sí se debe sancionar el trabajo infantil considerado como sus peores formas. Pero esto hay que analizarlo también de acuerdo al caso concreto. Si es que no se da esas peores formas de trabajo infantil, habría que ver en qué condiciones está laborando el menor, cuál es el comportamiento del empleador, respecto a la contratación del menor, si es que el menor ya está muy cerca de cumplir los 18 años, u otros aspectos que sean formales. Hay que considerarlos antes de aplicar la sanción agravada. No todos los casos de trabajo infantil deben sancionarse de la forma más gravosa que hay, sino hay que verificarlo de acuerdo al caso concreto. Luego el precedente también nos habla de la antigüedad como un criterio para establecer diferencias salariales. Bueno, por regla general, por nuestro marco constitucional, también por normas supranacionales, convenios internacionales, la Convención de Derechos Humanos, hay un principio que se debe respetar, o sea, el principio de igualdad se debe respetar en el ámbito remunerativo. Entonces hay un dogma, ¿no? Por igual trabajo debe haber igual remuneración. Pero también se permite, o podría ser el caso, de que existan algunas causas para que el empleador establezca diferencias remunerativas entre dos trabajadores, sin que esto signifique una discriminación. Si es que no existe una causa objetiva, algún motivo que justifique, podríamos estar frente a un caso de discriminación y obviamente esto va a ser sancionado porque el trabajador no debe de percibir menos si trabaja en iguales condiciones de otro, sobre todo si es que es mujer, especialmente en las mujeres hay que ver esto. No solo mujeres, digo especialmente, pero no solamente en el caso de las mujeres que trabajan. Entonces, lo que hay que hacer es que en la investigación y sobre todo en el acta de infracción, si es que se llega a determinar que existe un incumplimiento, si es que se va a analizar la remuneración de un trabajador frente a otro y se va a determinar que existe discriminación, pues esto tiene que ser analizado. Si es que es en el caso de la antigüedad, porque la antigüedad puede generar la diferencia salarial, entonces esto tiene que ser analizado y motivado por el inspector. O puede ser otro caso. Acá específicamente se está hablando del criterio de la antigüedad. En el caso de mujeres se debe considerar que pueden precisamente por la maternidad
por atender pues esta responsabilidad familiar, no solamente frente a sus hijos, ¿no? De repente en el momento piden una licencia para atender a sus padres, porque hay personas a su cuidado que son sus padres. Entonces puede ser por la propia maternidad o por atender a otros familiares que haya motivos de licencia. Esto tiene que ser visto para, en el caso que se compare la remuneración de una trabajadora, de repente frente a otra o frente a un trabajador, para verificar si es que realmente existe discriminación salarial. Esto tiene que ser verificado por el inspector y se tiene que motivar suficientemente. Tiene que existir ese nexo causal entre los hechos que están sucediendo con la responsabilidad del empleador. No se puede aplicar presunciones para establecer esta responsabilidad del empleador. No es posible. No es a través de presunciones que se puede sancionar una discriminación remunerativa, sino que se tiene que comprobar en forma objetiva. Acá lo estamos viendo en el caso de la antigüedad como un criterio. Pero esto va a resultar válido para cualquier otro criterio que establezca una diferencia salarial. Esa comprobación objetiva y esa motivación en el acta de infracción. Luego hablamos sobre el soporte o modalidad de entrega de documentación laboral objeto de una medida de requerimiento de información. Como lo hemos dicho varias veces, el inspector de trabajo va a requerir información y documentación al empleador. Esto, en el contexto en el que estamos viviendo, se desarrolla mayormente en forma virtual. Antes lo que nosotros teníamos, o sea, antes de la pandemia, era que el empleador era requerido, debía llevar los originales de los documentos que exhibía, debía dejarle las copias que el inspector le solicitara, y de esa manera se forma el expediente. Pero ahora, a través de las directivas que se han ido emitiendo, es que las inspecciones se hacen mayormente en forma virtual y los pedidos de documentación e información también son virtuales. Entonces, cuando el empleador lo pide, cuando el inspector hace un requerimiento para que se le alcance información o documentación bajo alguna modalidad específica y el empleador la presenta bajo otra modalidad, o sea, otro soporte distinto al que le está requiriendo el inspector, pues el empleador tiene que justificar por qué lo está entregando en otro soporte distinto y que finalmente es válido. Caso contrario, el inspector puede considerar que no se está cumpliendo con ese deber de colaboración y no se está entregando la documentación o información porque no se ha usado el formato requerido, pero el inspector tiene que justificar y motivar que esto realmente es una infracción porque a pesar de estar en otro formato, no justifica o no permite la fiscalización. No es solamente que será sancionado el empleador porque se le pidió a través de un medio y lo entregó por otro. No, el inspector en todo caso tiene que motivar por qué esa entrega en otro medio no resulta siendo idónea. Si es que es así, pues podría ser válidamente sancionado ese empleador. Caso contrario, pues no será válida una sanción al empleador por haber usado otra forma o otro método virtual. Respecto a la audiencia oral, es válido que un empleador al presentar su recurso de casación pida la oportunidad de tener un informe oral frente al tribunal. Bueno, acá el tribunal está basándose en lo que ya el Tribunal Constitucional ha dicho respecto a la audiencia oral, y es que no es necesario llevarla a cabo si es que esto no está privando de su derecho de defensa al administrado. Si es que el recurso es escrito y a través de ese recurso escrito ha podido ejercer su derecho de defensa, pues válidamente se puede obviar esa audiencia oral, así haya sido solicitada en el recurso de casación. Perdón, en el recurso de revisión. Bueno, su similar es el de casación.
Otro aspecto que se revisa es la razonabilidad y culpabilidad en la imposición de las sanciones a las medidas de requerimiento de pago. Pero esto no es para todos los casos. Esto es cuando el empleador está pasando por una situación patrimonial, una situación financiera crítica que no le permite cumplir con las obligaciones laborales. Entonces, la multa va por el incumplimiento de la normativa sociolaboral, pero no va la multa por incumplir la medida de requerimiento, que son independientes, como lo hemos visto anteriormente, porque el incumplir la medida de requerimiento es una infracción a la labor inspectiva. Entonces, el incumplimiento de la normativa sociolaboral se mantiene, allí hay una infracción y que deberá ser sancionada, pero en casos específicos, y esto reitero, no es para todos los casos, es cuando, por ejemplo, dice el precedente, no lo da como algo exacto, pero dice, por ejemplo, cuando el empleador está siendo embargado por SUNAT o cuando esté en un proceso concursal, más no cuando tiene deudas frente a sus acreedores. Entonces, no pensemos que los empleadores que están en una situación crítica por, no sé, mal manejo o de repente mala suerte que les fue en el negocio que emprendieron, pero no pensemos que no contar con disponibilidad económica le va a evitar la multa por no cumplir la medida de requerimiento. Entonces, esto no es en todos los casos, sino casos muy especiales, muy específicos porque había o se notaba un exceso de punición. Tampoco si se detecta que hay fraude del empleador al pretender o al justificar la situación económica que no sea real, ¿no? Si no hay fraude, entonces en ese caso tampoco podría haber digamos, esta suerte. Y otro aspecto del presidente 2 del 2021 refirió a las entidades públicas. Las entidades públicas cuando tienen que cumplir con algún pago a los trabajadores, y no solamente con algún pago, sino con ingresar a la planilla a un trabajador, pues tienen que cumplir con ciertos requisitos que no dependen de la propia entidad, sino dependen del Ministerio de Economía y Finanzas. Y acá bajo el principio de disponibilidad presupuestal. Entonces, lo que dice el precedente es si las entidades públicas acreditan, pero tienen que acreditarlo, o sea, no basta decir, bueno, yo no, como entidad pública, no puedo cumplir con pagarle al trabajador tal monto en su remuneración o tal beneficio porque no tengo presupuesto para ello. No, hay que acreditar a través de documentos que ha hecho todos los trámites necesarios para que le asignen ese presupuesto, para que le autoricen ese pago, para que le autoricen esa acción para ejecutar. Y pese a haber hecho todo lo posible, no le están autorizando o no tiene esa posibilidad. Entonces, en ese caso, no va a haber una sanción administrativa porque se va a considerar un eximente. Pero se tiene que acreditar que se ha agotado todas las posibilidades, todas las gestiones para hacer esos gastos. Entonces, muchas veces las entidades públicas van a tener esta dificultad. Hasta para registrar a un nuevo trabajador en la planilla tienen que contar con autorización en el AIRS, en el aplicativo informático de recursos humanos que es de manejo del MEP, ¿no? Entonces, si se dan los requisitos de acuerdo a las directivas del MEP, pueden crear una nueva plaza, por lo tanto un trabajador ingresa a la planilla. Pero si no se da, pues no se va a poder. O cuando se quiere generar un incremento, pues eso tiene que ser autorizado en el AIRS. Y si no se da dentro de los casos previstos, pues no se puede. En todo caso, se tiene que gestionar que hay que cumplir con lo que está exigiendo la autoridad administrativa de trabajo. Creo que sobre este precedente hay más que desarrollar porque
la sanción administrativa de los servidores que han incurrido en estas situaciones que es una suerte de informalidad en el sector público, pues también puede continuar con el trámite que corresponda, ¿no? De detectarse que hay infracciones administrativas. Y ahora vamos con el precedente del año 2022. Este precedente nos habla sobre materia de seguridad y salud en el trabajo. Miren que todos los precedentes anteriores hemos visto sobre normativa laboral, sobre labor inspectiva, bastantes están tratando sobre la labor inspectiva, pero este ya nos habla de seguridad y salud en el trabajo. Y esto es también relacionado a la labor inspectiva. ¿De qué se trata este precedente? Porque este sí ha resuelto un caso concreto respecto a una infracción a una empresa y un recurso que presentó una empresa y ahí hubo la necesidad de declarar este precedente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los inspectores de trabajo están debidamente capacitados en normas de seguridad y salud en el trabajo porque precisamente van a verificar su cumplimiento. Y están dotados de los implementos y de los equipos necesarios para poder hacer estas fiscalizaciones, porque imagínense, un inspector tiene que entrar a una planta industrial, a un centro minero, a una embarcación pesquera, a un aeropuerto, o alguna actividad o algún centro de trabajo que suponga una actividad de riesgo. Y los inspectores están entrenados y equipados. Entonces, saben, de acuerdo a las materias que van a fiscalizar, cuáles son los implementos que necesitan para poder realizar esta inspección. Y además conocen sobre las materias, ¿no? Porque normalmente cuando se ingresa a un centro, a un centro de trabajo, que es una actividad riesgosa, pues cuando quiere ingresar un tercero, una visita a un proveedor, o en fin, cualquier persona que quiere entrar, pues muchas veces ya la empresa tiene desarrollados ciertos protocolos que esa persona tiene que ver un video, tiene que recibir cierta capacitación, que no sé si será de 10 minutos, media hora o lo que fuere, antes de ingresar para poder prevenir cualquier accidente o cualquier riesgo dentro de este centro de trabajo. Incluso hay áreas totalmente restringidas, ¿no?, para visitantes. Pero para el caso del inspector de trabajo es diferente. El inspector de trabajo es un funcionario que tiene facultades y que para realizar esas facultades cuenta con las herramientas necesarias. Herramientas como son sus propios equipos y la capacitación que ha recibido, el entrenamiento que ha recibido para poder desarrollar estas visitas inspectivas en centros de trabajo que son riesgosos. Entonces, si el inspector va a hacer una visita inspectiva, esto sí, se trata de una visita in situ, presencial. Acá no aplica la virtualidad, esto es presencial. Y en el momento de hacer el recorrido o en el momento de ingresar al propio centro de trabajo, el inspeccionado, o sea, el empleador, tiene que informarle al inspector sobre posibles riesgos y si es necesario tiene que proporcionarle, a pesar de que los inspectores están debidamente equipados, pero el empleador tiene la obligación de proporcionarle otros implementos u otros equipos que fueran necesarios. Entonces, de ser así, la inspección se realiza. Cuando el empleador no permite el ingreso al centro de trabajo porque le exige al inspector mayores capacitaciones o mayores implementos y tampoco se los facilita, o sea, el inspector asegura que va a entrar porque cuenta con capacitación e implementos y el empleador le dice que no puede entrar porque no es así y es un riesgo dentro de su empresa y ellos por sus propios protocolos no permiten el ingreso. Entonces acá pueden suceder dos cosas, nos dice este precedente. Lo primero es que
el inspeccionado, o sea, el empleador se niegue a dar las facilidades para que el empleador ingrese a una sección, a una zona donde tiene que desarrollar su fiscalización. O sea, el empleador, porque lo está decidiendo o porque tiene algún reglamento interno, algún protocolo, alguna directiva, o por su decisión unilateral, pero no le permite el ingreso al inspector y está fundamentándose en la capacitación o en la falta de capacitación o en la falta de implementos. Entonces, en este caso, el inspector se puede retirar, puede retornar de repente con el implemento, la capacitación que no contaba antes y hacer la visita inspectiva. Y de acuerdo al caso concreto se va a evaluar si este impedimento de ingreso está constituyendo una obstrucción a la labor inspectiva y por lo tanto deberá ser sancionada como una infracción muy grave. O de repente ese impedimento sí era razonable y entonces el inspector no va a levantar esa infracción, ¿no? Si no, va a continuar, va a realizar la inspección. Ahora, también puede suceder que el inspector, tras lo que le diga el empleador, pospone esta diligencia. O sea, hay un supuesto que en una primera oportunidad impiden el ingreso y el siguiente supuesto es que el inspector regrese. Entonces, en ambos supuestos el inspector va a evaluar y tiene que fundamentar si es que esa negativa a ingresar al centro de trabajo era justificada y por lo tanto no es razonable proponer una sanción de infracción por esta negativa al ingreso, o de lo contrario ocurra de otra manera. Entonces este presidente está dictando una pauta que deben seguir los inspectores en estos casos, inspectores especializados o en cuanto a la inspección verse sobre materias de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente esto no aplica para un centro de trabajo que no sea de riesgo, ¿no? Sino tiene que ser de un riesgo que de alguna manera pues esté sugiriéndole al inspector que no se puede hacer la inspección. Ahora, si el inspector está seguro que sí podía, ya sabemos que va a haber una infracción y va a ser muy, muy grave. Bien, entonces hasta acá hemos revisado a los presidentes del año 2021, el presidente del año 2022, lo hemos hecho muy rápidamente, pero hemos integrado, hemos logrado el objetivo de conocer estos precedentes. Yo los invito a que ustedes los descarguen de la página web de SUNAFIL y con pues mayor calma hagan el estudio de estas resoluciones, de los fundamentos, y que sea de utilidad para el ejercicio profesional, porque tengamos presente que son de observancia obligatoria para todos los que conforman el sistema. Bien, yo les agradezco la atención y ahora quedo atenta a las preguntas que pudieran presentarse. Muchísimas gracias, doctora. Bien, les vamos a dar Erika. entonces unos minutitos para que puedan formular sus preguntas a través de la sección del chat de nuestra sala de Facebook. Bien, esperamos entonces un momento. Gracias, doctora.
Bien, nos llegó la pregunta de Elizabeth Cari. Dice, buenas noches. En cuanto a la cuestión de las alertas al correo electrónico del administrado como condición de eficacia de la notificación electrónica, ¿debería establecerse como precedente vinculante? Ah, ya. Bien, Elizabeth. La notificación electrónica está regulada, es el Decreto Supremo 04 o 06/2020, la verdad que es uno de los dos, y establece que es obligatoria. Y la notificación debe de remitir una alerta al correo electrónico que sea registrado por el empleador. Pero ha habido innumerables sanciones porque el empleador no abrió su casilla electrónica, no registró el correo, por lo tanto no le llegó la alerta, sí le llegó digamos, la resolución o el requerimiento, la constancia, la actuación inspectiva, le llegó a la casilla electrónica, pero el empleador no había abierto esa casilla electrónica. Eso ha generado unas resoluciones del tribunal donde se establece que, si bien es cierto, esta casilla electrónica ya es obligatoria, pues debe de cumplirse con los requisitos que dice el propio decreto supremo, o sea, tanto el dejar en el buzón de la casilla la resolución o actuación inspectiva, como emitir la alerta. Pero estas resoluciones se han dado en mayoría, no cuentan con unanimidad. Entonces, por eso no podrían ser base de un precedente de este tipo, porque no se cuenta con unanimidad. Hay mayoría, entonces eso puede ir también cambiando con el transcurso del tiempo respecto al pronunciamiento, que tengan otros vocales de pronto cuando ingresen, de la apreciación que tengan los hechos. Es por ese motivo que, y de acuerdo como esté conformada la sala, ¿no? Porque va a depender del criterio que tengan los vocales, pero en los casos que se ha dado ha sido por 2 votos a favor, mayoría. Hay uno en contra, y de acuerdo a la conformación de la sala es que se podría continuar con estos criterios que se están dando, o de repente variar. Es por eso que no puede haber un precedente en ese caso. Bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. A ver si otra vez nos comparten las preguntas. Vamos a esperar, aún no hay. No llegan más preguntas, creo que quedó claro. A ver. Me dicen por interno que ya copiaron una pregunta. Dice, ¿en qué rubro se permite el trabajo? Hoy se me perdió. Permítanme, por favor. Perdón, ¿en qué rubro se permite el trabajo de menores de edad? A ver, la resolución o la norma establece que no deben de elaborar en actividades que sean peligrosas. Entonces tenemos una norma que lo establece. Permítame un momentito, y lo que se establece es las normas que, o mejor dicho, las actividades prohibidas.
Entonces, no es que tengamos la regulación de lo permitido, sino al contrario, tenemos la regulación que establece las actividades prohibidas. Un momentito. En todo caso, les voy mencionando mientras encuentro la normativa específica, actividades de riesgo como construcción, trabajos en minería, trabajos en industria, trabajos de pesquería. Son actividades consideradas riesgosas. Entonces, estas actividades no son las que están permitidas, ¿no? Digamos, todo lo demás sí, y también hay que tener en cuenta la edad, porque pueden trabajar a partir de los 14 años los menores de edad, excepcionalmente a partir de los 12, pero también de acuerdo a la actividad es que pueden establecerse las edades. Sí, doctorita, muy amable. Creo que quedó claro ya, no hay más preguntas. No nos queda más que agradecerle, doctora, como siempre, su disposición, colaborar con nosotros y compartir con todos nuestros agremiados y público en general sus experiencias y conocimientos. En nombre del Colegio de Abogados, le doy las gracias infinitas nuevamente. Gracias, muchas gracias, Erika, y gracias a ustedes. Hasta la próxima oportunidad en que podamos colaborar. Gracias, hasta luego. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos también la participación de nuestros alumnos y agremiados el día de hoy y los invitamos, como siempre, a conectarse a los cursos que estamos programando durante la próxima semana. Muchísimas gracias y muy buenas noches.